Ujú. Recordando lo importante que es el tema del día de hoy, ¿no? Sí, el tema del día de hoy ujú, es importante porque este hecho, este suceso histórico llamado Revolución Francesa, cambió el mundo, cambió la historia, dio inicio a la llamada edad contemporánea, ¿no? Justamente vamos a darnos cuenta de que estos 10 años de revolución van a ir modificando ciertas cosas para el caso francés. Bueno, empecemos primero señalando lo siguiente. Primero vamos a ver el concepto, por lo tanto, hay que conocer qué es la Revolución Francesa, qué cambios generó la Revolución Francesa, ¿sí? En el mundo. Así que empecemos. Miren. Choqueticona Luis es del salón, chicos. Sí, profe, sí es del Ok, salón. gracias. Está muy bien. Gracias, gracias. Muy bien. Entonces, empecemos con el concepto sobre la Revolución Francesa. Cada vez que ustedes vean el término revolución, la revolución involucra, chicos, grandes cambios. Cambios que van a desarrollarse en este caso en Francia, pero estos cambios van a estar enfocados en el aspecto económico, en el aspecto político y también en el aspecto social. Son grandes cambios que van a cambiar la estructura de Francia en ese tiempo. ¿Quién o qué grupo social es el que impulsa estos cambios? Eso puede ser una pregunta. El grupo social encargado de impulsar estos cambios viene a ser la burguesía. Aquí está, no te olvides, la burguesía, o sea, el sector de los comerciantes, es el sector que va a impulsar estos grandes cambios en Francia. Sobre todo la burguesía, chicos, buscaba acabar con este tipo de gobierno. La burguesía buscaba acabar con el antiguo régimen. Pero, ¿qué es el antiguo régimen? ¿Qué entendemos nosotros por antiguo régimen? ¿A qué se denomina antiguo régimen? El antiguo régimen, chicos, viene a ser la forma de gobierno que tenía Francia hasta ese momento. Francia tenía una monarquía absolutista, es decir, que en Francia gobernaban unos reyes que tenían todo el poder, por eso se les llama absolutistas. Además de esto, en Francia todavía existía señores feudales. Todavía existen este grupo de nobles llamados señores feudales. Entonces, cuando yo me refiera a nobleza el día de hoy, tenemos que relacionar nobleza con los señores feudales, no te olvides. Todavía en Francia una institución tenía mucho poder, la Iglesia Católica. Entonces, para poder acabar con el poder del monarca, de los señores feudales y también de los miembros de la Iglesia, la burguesía, estos comerciantes franceses, impulsarán estos cambios denominados como Revolución Francesa. Por eso podemos decir que la revolución fue burguesa. Claro, fue burguesa porque fue impulsada por la burguesía. Fue antiabsolutista, por supuesto, porque estuvo en contra del gobierno absoluto del rey Luis XVI entonces, en Francia. Y obviamente también es una revolución liberal porque va a buscar la vigencia de algunos derechos para la población francesa. ¿Sí? Y lo más importante, chicos, es recordar que este proceso de revolución generó el surgimiento de derechos para los franceses. A ver, vamos a conocer un poquito más de la situación que vivía Francia en este tiempo. Vamos a conocer las causas. Así que, en primer lugar, chicos, tenemos que ver las causas de tipo económicas. Hablando de causas económicas, nosotros podemos señalar lo siguiente. Francia vivía sumido en una bancarrota fiscal, o sea, en una crisis económica. ¿Por qué Francia se encontraba en crisis? Lo que pasa, chicos, es que años antes de que estalle la revolución en Francia, un monarca francés, un rey llamado Luis XV, había invertido dinero en dos grandes conflictos militares. El rey Luis XV había participado en la llamada Guerra de los 7 Años. En este conflicto, los franceses habían enfrentado a los ingleses y habían perdido. Los ingleses habían asumido el control
le habían quitado el control a Francia de una colonia. Francia tenía el control de este territorio, mire. Canadá, ¿sí? ¿Tú sabes, por ejemplo, qué idioma se habla en este país llamado Canadá, chicos? A ver, ¿qué idioma se habla en Canadá? En Canadá se hablan dos idiomas, el inglés y el francés. ¿Por qué se hablan esos dos idiomas? Porque en un comienzo Canadá fue colonizado y controlado por franceses, pero tras la victoria de los ingleses en este conflicto, denominado la Guerra de los 7 Años, los ingleses van a tomar el control de este territorio. Por eso es que se hablan estos dos idiomas, no te vayas a olvidar, ¿sí? Ahora, otra de las cosas que también tenemos que nosotros tener en cuenta, muy bien, muy bien Tom, muy bien Pérez, otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que Francia había invertido dinero también en este otro conflicto, en la llamada Guerra de Independencia de las 13 colonias inglesas. Los ingleses habían fundado 13 colonias en Norteamérica. Estas 13 colonias, al independizarse, dieron origen al país de los Estados Unidos. ¿Sí? Entonces, en pocas palabras, chicos, ¿sí? También Francia invirtió dinero apoyando la independencia de los Estados Unidos. ¿Sí? En eso se había gastado dinero. Eso había generado Francia una deuda alta, gastos innecesarios, ¿no? Si a esto le sumamos los gastos que realizaba esta mujer, ¿sí? La mujer que vemos aquí, chicos, es la reina de Francia de ese tiempo. Su nombre es María Antonieta de Austria, ¿no? Es una princesa austriaca que se casó con el rey de Francia, Luis XVI. ¿Mm? Esta mujer, así como la ven, derrochaba el dinero francés, organizaba una serie de fiestas todas las semanas, fiestas que duraban entre 3 y 4 días. O sea, prácticamente todos los días eran fiestas. Se organizaban en estas fiestas grandes banquetes. Le gustaba lucir vestidos carísimos, ¿sí? Nunca usaba el mismo vestido, siempre iba cambiando. En el día usaban dos vestidos, uno durante el día y otro durante la noche. Así como también derrochaba el dinero organizándose estos peinados. Miren la imagen, aquí vemos un dibujo en blanco y negro de parte de los peinados que María Antonieta terminaba realizando en este tiempo. El calzado, las joyas, ¿sí? Los gastos en la comida, eh, hacían que Francia, o al menos la monarquía francesa, viviera una vida de lujos, una vida de derroche económico. El pueblo la criticó. El pueblo de Francia en ese tiempo la llamó Madame Déficit, porque lo que generaba era justamente esto, un déficit, o sea, una crisis económica en Francia. De ahí viene su sobrenombre, Madame Déficit. Ahora, una de las cosas que tenemos que tener nosotros presentes también para este tema, chicos, es que quienes iban a celebrar, ¿no?, en estas fiestas junto a la reina y junto a Luis XVI, que lo único que le gustaba era comer debido al exceso de alimento que consumía, su edad no era lo aparente, ¿no? Aparentaba mayor edad que lo que tenían, ¿verdad? Pero quienes iban a la fiesta eran los miembros de la iglesia, el alto clero sobre todo, obispos, arzobispos, algunos cardenales franceses, así como también la nobleza provincial. Estoy hablando de los señores feudales. Todos esos grupos iban a las fiestas de María Antonieta. Ahora, si esto le sumamos la crisis agrícola que existe en Francia en este tiempo, sí, desde 1778 hasta 1788, estos 10 años previos al inicio de la Revolución Francesa fueron años de sequías, chicos. Faltaban lluvias. Ante la falta de lluvia y la falta de agua, los cultivos también empiezan a reducirse. Lo que principalmente se cultivaba en Francia era trigo. Por lo tanto, al haber sequías, al haber escasez de producción de trigo, el precio de este alimento empezó a subir. ¿Sí? Se incrementó el precio no solamente del trigo, sino también de todos los derivados del trigo. Profe, derivado del trigo, estamos hablando de la harina, estamos hablando del pan. ¿Sí? ¿Consumes pan o no? A ver, digan sí o no. ¿Consumen pan o no? A ver.
Déjame decirte, muchachos, déjame decirte, a ver, veo sus comentarios. A veces ya sí, ¿no? Pero para los franceses de la época, chicos, para los franceses de esta época, el pan era un alimento indispensable, indispensable, ¿sí? Muy bien. Integral, ya, bueno. Han escuchado de repente del pan francés, ¿verdad? ¿No? Es tan importante hablar del pan, chicos, que estadísticas hablan de que para el año 1777, o sea, un año previo a las sequías, una persona adulta, un varón adulto en Francia, consumía al año un promedio de 60 kilos de pan. ¿Ya? O sea, tan poquitos nada más consumen pan, los demás no. ¿Por qué no hablan, chicos? ¿Por qué no responden? ¿Sí? El pan era el alimento básico de los franceses, chicos. Ya, muy bien, Marlon. ¿Sabes? Las panaderías eran los lugares más visitados por los franceses. A pesar de que las harinas, el trigo y el pan habían subido de precio, las personas no podían dejar este alimento que era básico para la población francesa de su tiempo. Es más, chicos, tengo que decirles lo siguiente. Las personas empezaron a acusar a los panaderos de ser, de almacenar pan, ¿no? Y de no terminar utilizando el pan, por ejemplo, de forma adecuada. O sea, por ejemplo, se acusaba a, a los panaderos de guardar el pan para el día siguiente, poder venderlo a un precio más alto. Por eso es que las panaderías eran víctimas de asaltos. Miren, aquí tenemos la imagen de un campesino entre la crisis agrícola y aquí vemos un grupo de personas que asaltaron una panadería y que están locos comiendo todo lo que puedan. ¿Sí? Recuerden que esto es algo, eh, recuerden que esto es algo, eh, chicos, ¿conocen un tal Enrique Castro, pero quien se escribe con K, su nombre y su apellido? Ah, ya, muy bien, gracias. No hay nadie Enrique Castro aquí, ¿no? En el salón, ¿o sí? Ya, 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 muy bien. Listo, gracias. Gracias, chicos. Ujú. Ya, sigamos. Miren la imagen, ¿no? De estas personas que han asaltado la panadería. Ustedes en literatura tal vez han visto, han hablado de Víctor Hugo, un escritor francés que vive en este tiempo. ¿Han hablado de Víctor Hugo o no? Su famosa obra Los Miserables, que es la obra más importante de Víctor Hugo. ¿No? ¿No conocen la obra? Valdeón Dolmos es del salón, chicos. Sí, sí es del salón. Ah, ya, muy bien, excelente. Ya, y bueno, de Víctor Hugo, entonces, como estoy viendo, de Víctor Hugo, gracias chicos, conocen acerca de Víctor Hugo. En su obra Los Miserables, cuenta este momento de la Revolución. Víctor Hugo vive en tiempos de la Revolución Francesa. Y Víctor Hugo nos cuenta el caso de Jean Valjean. No sé si ustedes han escuchado acerca de Jean Valjean. Claro, él es uno de los que asalta, ¿no? Por el hambre que tiene, por alimentar sobre todo a sus sobrinos, termina robando una pieza de pan y por eso lo llevan preso, ¿verdad? Claro, esa es la historia de la población de Francia en este contexto, chicos. Entonces, mientras los reyes vivían una vida de lujos, hacían banquetes, derrochaban el dinero en fiestas y fiestas, el pueblo vive en miseria, el pueblo cada vez siente más hambre, ¿no? Esa es la situación que tiene Francia previo a la revolución. Hay que tomar en cuenta eso, ¿sí? ¿Qué más? Aparte de la situación crítica que vive Francia, recordemos lo siguiente, chicos. Sí, recordemos esto. En el aspecto político, el gobierno está concentrado en manos del rey Luis XVI. Sí, chicos. Es Luis XVI quien tiene el control del gobierno. No te vayas a olvidar. Su esposa, María Antonieta, lo acompaña en el poder.
Y quienes son sus aliados en el gobierno son los señores feudales. Esta nobleza feudal, que sobre todo tiene poder en las provincias de Francia, explotan a miles de campesinos como si fueran siervos. Por lo tanto, se mantiene la explotación servil de los campesinos en Francia en ese tiempo. Y hablando de sociedad, quiero que vean la sociedad aquí, las causas sociales. Recordemos que Francia no era una sociedad igualitaria, pues. Francia se encontraba dividida en tres grupos. A estos grupos se les llamaba estados o estamentos, eran grupos sociales muy diferenciados. Podemos ver aquí el primer estado de Francia, chicos. El primer estado lo conformaban quienes, los miembros de la iglesia, el clero. El segundo estado estaba conformado en este tiempo por la nobleza. Y el tercer estado estaba conformado por el pueblo. El clero tenían tierras y cobraban diezmos. Estos impuestos, recuerden, que eran equivalentes al 10% de lo que cada persona ganaba. De los ingresos mensuales de una persona, el 10% tenía que ser entregado de forma obligatoria al pueblo. No te vayas a olvidar. ¿Ya? Estos vienen a ser los diezmos. También tenemos a la nobleza. La nobleza, chicos, era dueño de grandes extensiones de tierra y explotaban a los campesinos como si fueran siervos. A estos dos grupos les podemos dar el nombre de privilegiados. No te olvides. Privilegiados. Pero fue una pregunta, ¿y por qué se les llamaba privilegiados? Porque ellos estaban exonerados, escúchame bien, muchacho, señorita, escúchame bien, miren, estaban exonerados de pagar impuestos. ¿Qué significa ellos? No tributaban, ellos no pagaban impuestos al Estado. Los únicos que tributaban era el tercer estado, el pueblo. Ellos eran los no privilegiados, es decir, los que pagaban impuestos. Profe, ¿y quiénes conformaban el pueblo del tercer estado? Recordemos que el tercer estado, chicos, también le vamos a llamar así, estado llano. Estado llano o llanura. Ya no te vayas a olvidar, le vamos a llamar así, estado llano o llanura. ¿Quiénes conformaban este grupo? La burguesía. A ver si has estado atento. ¿Quiénes formaban parte de la burguesía? ¿Quiénes eran los miembros de la burguesía, chicos? Todavía no hay, bueno, sí, claro, los dueños de bancos. ¿Quiénes más? Los comerciantes. Chicos, tienes que acordarte de esto, si no, no vas a avanzar en este tema. La burguesía lo conforman los comerciantes, ¿ya? No te olvides, los comerciantes principalmente. La gente que tiene gran cantidad de dinero producto del comercio. Ellos son parte de la burguesía. Ya no te vayas a olvidar. Ahora, una de las cosas que debemos recordar, ¿sí? Aquí están la burguesía. Miren, están en el tercer estado. También tenemos aquí los artesanos. Son aquellos que trabajan como carpinteros, zapateros, ¿me entiendes? En los talleres. No te olvides, ellos son los artesanos. Y también tenemos aquí a los sans-culottes. ¿Quiénes son los sans-culottes? Los sans-culottes, o también conocidos, traducido al español, esto significaría los sin calcetines. Sin calcetines. Los calcetines eran el nombre que se recibían las medias. Sí, las medias son también llamados bombachos en la época. Eran unas medias muy largas, chicos, que utilizaban la nobleza como símbolo de su alcurnia, ¿no? De su estatus social, y que el pueblo había rechazado su uso. El pueblo, el tercer estado, no utilizaban estos bombachos o calcetines porque ellos no se sentían con los mismos beneficios que la nobleza. Por eso se hacían llamar los sin bombachos o los sin calcetines, los sans culottes. En verdad, ¿quiénes eran, profe? Eran miembros del pueblo, vivían en la ciudad, eran pueblo urbano, o sea, vivían en la ciudad, pero que no tenían un trabajo fijo. Vivían de cachuelos. Profe, ¿qué son cachuelos? Trabajos eventuales. ¿Sí? Algunas veces les salía un trabajito, podían obtener algún dinero por esto, otros días no, ¿me entiendes? Trabajos eventuales. Eso se llama, ¿sí? Cachuelos. Ahora, una de las cosas que debemos tener nosotros en cuenta y que no debemos olvidar es que aquí también encontramos a un gran número de ganaderos, un gran número de agricultores, campesinos.
Recuerden que este grupo último, los campesinos, eran explotados en los feudos por la nobleza, por los señores feudales que todavía existían en Francia. ¿Te parece a ti justo que sea el tercer estado el único que pague impuestos en Francia? ¿Te parece justo, muchacho? A ver. Sí, no, ¿por qué? No, profesor. A ver. Ujú. Profe, clero y nobleza que no sean privilegiados, dice, pero no me parece bien, profe, debería ser al revés, muy bien, no es lo justo, muy bien, la burguesía debe ser, que sea privilegiada. Yo creo que no solamente la burguesía, sino todos, todos deben pagar impuestos de igual manera, eso es lo más justo. Ujú. Claro, Bendezú dice, profe, todos tenemos que pagar impuestos, muy bien. Claro, en Francia no ocurría eso, en Francia siempre había sido el tercer estado el único que pagaba impuestos. Y justamente ellos son los más pobres, los que ganan menos dinero, son los que viven en miseria, son los que sufren más los 10 años de sequía que ha vivido Francia, chicos. Entonces, ante esta situación de crisis, eh, ya te das dando cuenta por qué la burguesía impulsó la revolución. La burguesía, ¿qué quería? La burguesía quería acabar con el poder que tenían la nobleza y acabar con el poder que tenían los miembros de la iglesia y llegar a ellos a gobernar en Francia. Ujú. Simplemente, simplemente reyes, ¿no? Fueron leyes que se dictaron hace más de 200 años en Francia y eran leyes injustas, ¿no? Si tú tenías más dinero, no pagabas impuestos. Y si tenías menos, pagabas impuestos. ¿Te das cuenta? Las leyes son injustas. Es por eso que aquí van a crearse leyes o derechos, ¿no? A través de leyes que van a beneficiar a la mayoría de franceses. Pero bueno, tiene que obviamente estallar una protesta, una revolución aquí. Y obviamente también hay causas que influyen en el aspecto ideológico. Hay nuevas ideas que en Francia van a terminar teniendo mucho, se puede decir, interés por parte de la población francesa. Sí, estamos hablando de las causas ideológicas. Hay ideas nuevas que van a estallar en Francia, chicos. Profe, ¿qué tipo de ideas? La ilustración. La ilustración es una filosofía, es un movimiento filosófico de la época que hablaba de igualdad, hablaba de libertad y hablaba de fraternidad. Esos eran los ideales más grandes de la ilustración. Y las ideas ilustradas van a ser prácticamente el motor ideológico, ¿no? Que va a generar la Revolución Francesa. Tenemos a tres pensadores importantes, Rousseau, Voltaire y Montesquieu. No es importante que te acuerdes de ellos tal vez ahora, porque estás muy pequeño, pero más adelante, cuando tú estés en cuarto año, volveremos a ver este tema, ¿no? Y ahí sí tenemos que aprender de las ideas de ellos. Sus ideas influyeron en la revolución. Ellos buscaban una sociedad más justa, una sociedad con igualdad y una sociedad donde no exista una monarquía absolutista sobre todo. Por eso es que la burguesía francesa se va a inspirar en las ideas de ellos y van a llevar a cabo la revolución. Hablando de la revolución, chicos, la revolución en Francia tiene dos momentos. Hay dos grandes etapas. Hay una primera fase, a la cual le llamamos fase monárquica. Esta fase de la revolución empieza en el año 1789 y termina en el año 1792. Van a ser 3 largos años que dura esta fase monárquica. Se le llama fase monárquica porque todavía quien tiene el poder en Francia es la monarquía, es el rey. El rey todavía tiene el poder. Uh-huh. Vamos a entender esto. Se supone que el rey frente a la crisis económica debería ser quien se encargue de poner fin a la crisis, se encargue de solucionar la crisis económica. Claro, debería ser el rey de Francia quien haga esto. Pero
déjame decirte que el rey le encomendó esta tarea a Necker. Profe, ¿quién era Necker? Como vemos aquí en la imagen, chicos, este personaje es Necker. Profe, Necker, sí, miren. Muy bien, Pérez, claro, estoy leyendo tu comentario. Muy bien. Necker era un comerciante de origen muy humilde, era parte del pueblo, pero que había logrado con el tiempo crear grandes negocios, se volvió un gran comerciante y había llegado a ser elegido por Luis XVI como el ministro de Economía. El pueblo estuvo muy feliz que un hombre de su condición humilde como Necker haya sido elegido ministro. Creían que él iba a salvar a Francia de esta crisis, chicos. Pero sabes, pero sabes, uh-huh, eh, podemos señalar, chicos, que Necker le dijo a Luis XVI, la única forma de sacar a Francia de la crisis es creando nuevos impuestos. Se debe cobrar impuestos, pero no al pueblo, porque el pueblo no tiene ni para alimentarse. Viven en pobreza, hambrunas. Tienen que ser los privilegiados, tienen que ser los señores feudales, la nobleza feudal, quienes paguen estos impuestos. Sí, tienen que ser ellos, chicos. Tienen que ser ellos quienes paguen impuestos. Necker estaba dispuesto a cobrar impuestos a los llamados señores feudales, chicos. Profe, está bien que les cobren a ellos, ¿no? Tienen además mucho dinero. Cuando Luis XVI va y le consulta, le dice a los nobles que ellos deberían pagar impuestos, una contribución territorial, ¿no? ¿Saben lo que le dicen los nobles? Nosotros no vamos a pagar impuestos. Esto se llama, a este hecho, a esta negativa de los señores feudales de pagar estos impuestos, se le llama la sublevación de los privilegiados. Entonces, frente a la negativa de la nobleza de pagar estos impuestos, Necker y el rey Luis XVI deciden juntos convocar a los llamados estados generales. ¿Qué son los estados generales? Los estados generales, chicos, eran una asamblea que, que tenía entre sus miembros representantes de los tres estamentos. A ver, vamos a ver una imagen alusiva a esto. Muy bien, Bendezú, excelente información. Muy bien, ¿de dónde habrás obtenido esa información? Muy bien, claro. De Necker, muy bien, excelente, claro. Miren, aquí está. Sí, chicos, miren. Esta viene a ser una imagen que representa a los estados generales. Sí, te dije que era una asamblea donde se reunían los representantes de los tres estamentos, de los tres estados. Se reunieron ahí 300 clérigos, miembros del primer estado, 300 nobles del segundo estado y 600 burgueses que representaban al tercer estado. Profe, una pregunta, ¿por qué iban más burgueses o más representantes del tercer estado que del primero y del segundo? Porque sencillamente, chicos, el tercer estado estaba conformado por el 92% de la población en Francia. Por eso iban más miembros del tercer estado. Ahora, ¿por qué iban burgueses y no sans-culottes, no artesanos o no campesinos? Porque había un requisito indispensable para formar parte del tercer estado, ser letrado, es decir, saber leer y escribir. Y los únicos del pueblo que sabían leer y escribir eran los miembros del tercer estado, o mejor dicho, los burgueses del tercer estado. Es por eso que ellos eran elegidos como representantes. Ahora, ¿para qué se convoca a los estados generales? ¿Cuál es el objetivo? Solucionar la crisis económica o financiera que tiene Francia. Y la única forma de solucionar esto era, chicos, era eligiendo por voto quiénes deberían pagar los nuevos impuestos que sacarían a Francia de esta crisis. Sí, Pirca, en total se reunieron 1.200 personas. Los miembros del tercer estado, o sea, la burguesía, sostenían la idea de que el voto, el sistema de votaciones, debería ser una votación individual, o sea, por persona. ¿Qué significa eso? Que cada persona dé a su voto y se contabilicen 1.200 votos en total. Profe, ¿qué pasaría si votaran los miembros del tercer estado?
Claro, si le preguntara, por ejemplo, al tercer estado, ¿quiénes creen ustedes que deberían pagar los impuestos que saquen a Francia de la crisis? ¿Qué dirían ellos? Que sea el primer y el segundo estado, que sean los privilegiados, quienes nunca han pagado impuestos, quienes paguen ahora los impuestos. Claro. Pero ¿qué dirían los miembros de la iglesia, el clero o los nobles que formaban parte del primer y segundo estado? Dirían, nosotros no queremos pagar impuestos. Nunca hemos pagado y que paguen ahora los que siempre han pagado, pues en tercer estado. Sería, como dice el profe, sería prácticamente un empate. Sí y no, porque teóricamente sería así, un empate. Pero dentro de los miembros de la iglesia, dentro de los miembros del clero, habían algunos sacerdotes, curas, que eran pobres y que habían padecido hambruna, habían vivido en la crisis junto al pueblo de Francia. Y bastaba que uno o dos de ellos dieran un voto a favor del tercer estado y ganaba el tercer estado 601 votos contra 599 y eso se valía. Es por eso que el primer y el segundo estado hábilmente dijeron, Su Majestad Luis XVI, vamos a demorarnos mucho si votamos de uno en uno. Mejor que votemos por estamentos, que votemos por grupos. O sea, del primer estado, profe, un voto. Del segundo estado, todos los miembros del segundo estado, de los 300 nobles, un segundo voto. Y de los 600 burgueses, un tercer voto. Con 3 votos decidimos todo eso. Profe, no se vale. Ganarían ellos 2 votos contra 1. El tercer estado perdería. Sí. Al final, chicos, el rey decidió cómo iba a ser este sistema de votaciones, porque se debatía, ¿no? Si el voto iba a ser por persona o por estamento. Eso se llamó el problema del voto que ocurrió aquí. Al final, Luis XVI decidió que el voto debería ser por estamento. ¿O, profe, favoreció el primer y el segundo estado? Sí. Eso hizo que los miembros del tercer estado, la burguesía, los 600 burgueses, decidan abandonar la sala donde se reunían los estados generales y se fueron a la habitación del costado, dando inicio a una nueva asamblea. Esta asamblea, que vemos aquí, recibe el nombre de Asamblea Nacional. Sí, chicos, Asamblea Nacional. Principalmente estaba conformado por miembros del tercer estado, la burguesía. Habían algunos también sacerdotes y habían también algunos nobles que habían abandonado la sala de los estados generales porque creían que esto era injusto y se habían unido a la Asamblea Nacional. Es en este momento donde empiezan a aparecer preguntas, como por ejemplo, ¿qué es el tercer estado? Nada, recién los demás, nada. ¿Qué es lo que ha sido hasta ahora el tercer estado? Nada. ¿Qué es lo que es el tercer estado? ¿No? Francia o todo. ¿Qué es lo que será a partir de ahora el tercer estado? Algo. La importancia del tercer estado se indicó aquí, chicos. Ellos se consideraban ser la verdadera nación francesa y decidieron realizar juntos un juramento. Miren la imagen. La imagen representa justamente el momento en el cual todos levantan la mano y hacen este juramento, llamado el juramento del frontón o juramento del juego de la pelota. Profe, ¿en qué consiste este juramento del frontón o juramento del juego de la pelota? ¿Sabes en qué consiste, chicos? En no descansar hasta que Francia tenga una constitución. Ellos se ponen de acuerdo y hacen este juramento de no descansar hasta que Francia tenga una constitución. Profe, profe, que se están poniendo de acuerdo ellos para poder crear una constitución en Francia. Sí, una constitución donde se defiendan los derechos de las personas, donde se defiendan derechos como el derecho a la igualdad, el derecho a la vida, el derecho a la libertad, chicos. Miren, ese es el juramento del frontón, juramento del juego de la pelota. No te olvides, es importante esto, chicos. Ahora, después de esto, seguiría la llamada Asamblea Constituyente. Y es en esta asamblea donde empieza la revolución. Pero si queremos saber en qué consiste esto y esta imagen, qué significa, tenemos que reunirnos, chicos, en unos minutos nuevamente, porque se nos acabó el tiempo. Así que nos volvemos a unir. No se demoren, por favor, chicos. No se demoren, que voy a explicar sobre esta imagen y lo importante que fue. Gracias hasta el momento.